vamos a saludar al doctor Humberto Sierra. Él es el director del Departamento de Derecho Constitucional en la prestigiosa Universidad Externado de Colombia. Esta mañana hablamos con otro profesor de la misma universidad, pero naturalmente un tema tan especial y tan profundo en materia jurídica requiere varias opiniones. Con nosotros estuvo un profesor del externado, el profesor Gonzalo Ramírez, es doctor en Derecho Constitucional. El doctor Humberto Sierra es otra eminencia, diría yo, del Derecho Constitucional. Doctor Sierra, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días, Julio. Pues habrá escuchado usted distintas opiniones y nos interesa mucho la suya. ¿Cómo le pareció? ¿Qué concepto tiene de la decisión que tomó ayer la Honorable Corte Constitucional sobre emergencia económica? La decisión de ayer, más allá del impacto sobre la emergencia económica, es una decisión que supone y puede suponer un cambio copernicano radical en la manera de entender la gobernanza política del país y, por supuesto, en el trabajo de la Corte Constitucional. Con la inauguración de la figura de la suspensión provisional de leyes, las decisiones de la Corte ahora van a ser en tiempo real. Inmediatamente salgan las leyes o las decisiones del Ejecutivo con fuerza de ley, puede tomar una decisión como la que se está tomando en este momento. Eso va a suponer importantes efectos en un contexto de polarización como el que tenemos en nuestro país y en un contexto electoral como en el que estamos viviendo. Es decir, los magistrados van a correr mucho más riesgo de ser objeto de cuestionamientos en su objetividad, dependiendo de la conveniencia o no, de la posición a favor o en contra de las decisiones puntuales que se vayan tomando. Eso me parece que va a ser de la mayor relevancia, la mayor trascendencia, y la Corte tendrá que tener muchas cautelas con esta decisión tan importante que ha tomado. Doctor Sierra, esto solamente es la suspensión provisional. Nosotros sabemos que usted no tiene la bolita, pero esto nos podría permitir inferir que quizás no va a pasar más adelante de fondo esa decisión, la exequibilidad de esta emergencia económica, o finalmente sí se suspenderían algunos decretos una vez lleguemos a ese momento? Sí, digamos, es sensato pensar que una vez que se dicta una suspensión provisional, lo más probable es que efectivamente se declare la inconstitucionalidad, pero que sea muy probable no significa que sea así. En el Consejo de Estado en más de una ocasión se dictan medidas de este tipo, medidas provisionales de suspensión, y eventualmente pueden tomar decisiones diferentes. Hasta en este momento no se han terminado de recoger las pruebas, no se ha escuchado a la ciudadanía. Entonces creo que el proceso de pronunciarse a favor o en contra para que la Corte decida no es tiempo perdido, todo lo contrario. Todavía existe el margen de decisión cuando se tengan los elementos de juicio. Esta es una decisión preliminar. Sí, insisto, lo más sensato, lo más probable es que se vaya en el sentido de declararla inconstitucional, pero no está escrito y en estos temas jurídicos pueden haber cambios. Doctor Humberto Sierra, la opinión jurídica probablemente de los dos magistrados que han votado en contra de la decisión de la mayoría de la Corte, el doctor Vladimir Fernández Andrade y el abogado Héctor Carvajal. Lo que va a alegar, me da la impresión a mí, es que el auto que invocó la Corte para tomar esta decisión, el auto de Ibáñez del 2023, lo que dice no es lo que dice la mayoría, sino que la Corte puede hacer eso, pero no frente a decretos de estados de excepción. ¿Usted cree que la interpretación de los dos disidentes es correcta? A ver, lo que pasó es que inicialmente se habían tomado decisiones en el sentido en que los magistrados de la Corte no podían dejar de aplicar un decreto de estado de excepción utilizando la figura de la excepción de inconstitucionalidad. Luego se desarrolló la tesis de la suspensión provisional, que no es exactamente lo mismo, aunque tiene muchos elementos parecidos, y el debate se ha dado de si se debió respetar el precedente que impedía que se modificaran o que se dejaran de aplicar los decretos legislativos cuando se habló de la excepción de inconstitucionalidad como una posición que ya tenía la Corte, y ahora con la suspensión provisional se debe decir que es la misma lógica. En este momento se trata de una función que es establecida jurisprudencialmente. ¿Cómo se debe hacer?
si se tiene que respetar el auto del doctor Ibáñez, si se le pueden hacer modificaciones, es parte del debate en la Corte. Yo creo que la posición tanto del doctor Vladimir como el doctor Carvajal o quienes van a aclarar el voto es coherente con los momentos de cambio que se están dando, en el sentido en que muchos sectores piensan que hay que ser cautos, que no puede la Corte crear competencias, pero es un debate que ya en Colombia está más o menos decantado en el sentido en que la Corte se atribuye ciertas competencias en razón de la necesidad de actualizar y dar respuesta a problemas coyunturales que está en el país. En este momento, el gran problema al cual está dando respuesta la Corte es a la práctica que tiene el gobierno y que tiene el Congreso de que en materia económica, en materia tributaria, pueden expedir leyes a sabiendas que son inconstitucionales y con la esperanza de que la Corte, cuando las declare inconstitucional, solo sea hacia el futuro. Es decir, que durante el tiempo en que están vigentes las leyes puedan recaudarse impuestos y producirse todo tipo de conductas en materia económica. Y la práctica en nuestro país es que en buena parte las decisiones de las sentencias de inconstitucionalidad sobre temas tributarios y económicos no producían un efecto sino hacia el futuro. Eran inocuas en cierto sentido. Claro. Con esta medida se hace frente a esa posibilidad, o por lo menos se reduce esa práctica que los abogados decimos que es la posibilidad de que haya leyes inconstitucionales en Colombia vigentes y que en virtud del efecto de ultraactividad siguen produciendo resultados a pesar de que la Corte las declara constitucionales. Claro, usted decía al comienzo que era un cambio copernicano y me llamó la atención porque es un cambio casi demasiado grande y con muchas consecuencias. Y dentro de esas consecuencias usted ha hablado del tema político. Y acá hay una preocupación. Toda decisión de la Corte, en esencia, pues tiene consecuencias políticas. Lo grave es que haya una percepción que la Corte esté tomando decisiones políticas desde el interior, no por sus consecuencias, sino por su intención. ¿Usted teme que eso es lo que se pueda generar con esto? Cuando se toman decisiones en tiempo real, es decir, al momento, uno afecta la coyuntura política. Y cuando se afecta la coyuntura política, es perfectamente posible que se interprete que las decisiones de la Corte quieren favorecer la oposición o quieren favorecer al gobierno. Los magistrados, dependiendo de su posición, se deslegitiman o tratan de señalar que no son objetivos a la hora de tomar ese tipo de decisiones. Por ejemplo, en este momento, fíjese que está el debate de si las sentencias de la Corte Constitucional, las leyes del Congreso de la República y la actividad de ciertos órganos del Estado suponen un bloqueo institucional que impide que el gobierno pueda cumplir sus promesas, hacer efectivo el programa de cambio que quiere. Ese debate que se ha ido propuesto electoralmente en este momento hace que puedan interpretarse o que pueda el presidente o ciertos sectores decir que las sentencias de la Corte son una expresión más del bloqueo institucional. Eso es lo que quiero decir. Hay que tener mucho cuidado porque decidir en tiempo real pone a la Corte en el candelero, lo pone en la actualidad política, en la decisión de coyuntura. Eso cambia la gobernabilidad en nuestro país y por eso es que hay que apreciar que al margen de la decisión, de la conveniencia o no de lo que se está tomando, está produciéndose una transformación importantísima en la vida política colombiana. Doctor, esto, yo sé que los tiempos no siempre están medidos porque no hay un cronograma específico, pero una vez que esto ha ocurrido el día de ayer, ¿la Corte debería tomar decisión de fondo lo más rápido posible? ¿Usted cree que eso sería lo más sano? Esa es una buena pregunta. Normalmente van a ser 2 o 3 meses, es lo que se estimaría para tomar la decisión. Todavía no se han terminado de practicar las pruebas, hasta que lleguen pruebas que pidió el magistrado. Luego tiene que haber la intervención ciudadana para que todo el mundo opine, los gremios económicos que no están de acuerdo, los departamentos que han propuesto ideas en contra de esa posición, y luego el Ministerio Público tiene que dar su posición y luego tiene que hacerse la sentencia. Son 2 o 3 meses porque esto es rápido. Ahora bien, qué conveniente es tener decisiones de impacto de este tipo en época electoral. Hay que tener mucho cuidado de que las decisiones de la Corte terminen generando orientación política, afectando el debate político. Va a ser muy difícil, pero sin duda alguna, esa es una pregunta que tiene que hacer la Corte. ¿Será conveniente o cuándo va a ser oportuno y cuándo no va a generar el menor nivel de perturbación en el proceso electoral las decisiones de la Corte? Pues, qué opinión tan importante y tan autorizada. Humberto Sierra, director del Departamento de Derecho Constitucional del Externado.
Doctor Sierra, qué placer escucharlo. Gracias por atendernos. Muchas gracias, Julio. Muy amable.